Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan David Victoria, presidente de Medicina de Emergencias. Vamos a hablar entonces del paciente inestable con trombosis de la prótesis valvular y qué protocolo de trombolisis usar. Entonces, el contenido vamos a dividirlo en las generalidades, en el diagnóstico, en el tratamiento. Vamos a hablar de la trombólisis y de las conclusiones finalmente. Como generalidades, tenemos que la incidencia va hasta el 20% de las válvulas tricuspídeas. La incidencia es del 0.1 a casi el 6% de los pacientes año para válvulas del lado izquierdo. Y básicamente los factores de riesgo están asociados con el estado de anticoagulación, la posición de la válvula, los estados protrombóticos, fibrilación auricular y disfunción ventricular. Las trombosis de las válvulas protésicas pueden tener un carácter obstructivo o no obstructivo dependiendo del área valvular que se compromete, del tamaño del trombo, y la principal causa de la generación de trombosis de estas válvulas, que generalmente son mecánicas, es la mala anticoagulación en los pacientes o la anticoagulación subterapéutica. En el diagnóstico tenemos que el carácter obstructivo de las trombosis de la válvula generalmente tiene una sintomatología mucho más grave y cursa con embolia sistémica, fatiga, disnea, lo que sería una falla cardíaca descompensada, deterioro hemodinámico e incluso la muerte. Cuando el carácter es no obstructivo, generalmente los síntomas son mucho más leves, el curso sintomático es más leve y hay un alto potencial embólico en los pacientes que tienen una causa no obstructiva. En la obstructiva vamos a tener un aumento de la cogenicidad de la prótesis con disminución del movimiento del disco y un gradiente elevado de la válvula protésica, que generalmente lo correlacionamos con la parte clínica y con la parte ecocardiográfica. Entonces, para el diagnóstico tenemos varias herramientas. Uno es el ecocardiograma transtorácico, que nos puede ayudar a, digamos, a partir una morfología general de cómo está la parte, de la parte cardíaca y las válvulas. Sin embargo, en las válvulas protésicas pueden generar mucha sombra acústica y muchas veces no permite diferenciar adecuadamente el tamaño o si efectivamente lo que está obstruyendo la válvula es o no es un trombo. Entonces, tenemos el ecocardiograma transesofágico y el Doppler, que me va a permitir identificar cuál es la válvula que está afectada y me va a permitir identificar si esa imagen que está obstruyendo esa válvula puede corresponder o no a un trombo, y me va a clasificar por su tamaño mucho más fácil. Y debemos tener en cuenta que pues, no todo es trombosis de la válvula, muchas veces existen otros diagnósticos diferenciales que debemos tener presente, como lo son la sospecha de panos, que serían adherencias propias del proceso quirúrgico, o endocarditis. Clínicamente debemos estar muy pendientes si el paciente cursa con un soplo de novo, o si, por ejemplo, hay un cambio de un soplo existente en el paciente, si ese soplo ha cambiado con el tiempo, o si, digamos, han cambiado los ruidos cardíacos. Son, digamos, cosas clínicas que a veces pueden ser complicadas, pero que debemos tener presente a la hora de este tipo de patologías. Cuando hablamos del tratamiento, ese es el esquema general que se plantea para el tratamiento de los pacientes que tienen una trombosis de la válvula protésica. Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir si es una trombosis derecha o una trombosis izquierda. Si la trombosis es derecha, debemos identificar si mi trombosis es obstructiva o no obstructiva. Si es obstructiva, vamos a encaminarnos por una terapia de trombolisis, y en el caso de que fracase, nos iríamos por la cirugía. En el caso de que la trombosis sea no obstructiva, vamos a determinar si ese paciente ha cruzado con embolia pulmonar o sistémica secundaria a ese trombo, o si el trombo tiene un diámetro mayor a 10 milímetros. Si esto ocurre, entonces nos iríamos para la terapia trombolítica, pero si esto no está presente, deberíamos mejorar la anticoagulación, iniciar nuevamente warfarina o una infusión de heparina no fraccionada para determinar si podemos mejorar la sintomatología del paciente. En el caso de la trombosis izquierda, sucedería lo mismo con la trombosis no obstructiva. Si tenemos un trombo en el atrio izquierdo, es candidato para cirugía, ya que sería contraindicación para hacer terapia trombolítica por el alto riesgo de embolia. Y si la trombosis es obstructiva, pues haríamos trombolisis, y si fracasamos, nos iríamos por la cirugía. Pero en este caso, entonces, tenemos como terapia la trombolisis, y deberíamos entonces saber qué tipo de trombolisis vamos a usar en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de trombolisis, nos remontamos
hacia el año de 1971 con este primer reporte de caso de una válvula mitral que fue exitosamente, que estaba trombosada y que fue exitosamente trombolizada con streptoquinasa. Este fue reportado por Luluaga. Unos 3 años después, en este otro reporte de caso de una trombosis de la válvula aórtica, que también fue trombolizada satisfactoriamente con streptoquinasa. Entonces, a raíz de estas primeras intervenciones, donde la terapia trombolítica aparentemente pudiese ayudarme para la corrección de esta patología, traigo este artículo publicado en el 2006 de la Journal of Thrombosis and Thrombolysis. Es un estudio prospectivo. Se incluyeron 68 pacientes entre 1997 y el 2004 de una UCI cardiovascular de un hospital de La Habana. De estos 68 pacientes se excluyeron 2, uno de ellos porque presentó o tenía un antecedente presentó un sangrado intracerebral, y el otro porque ya había sido trombolizado recientemente con streptoquinasa. Ambos fueron llevados a cirugía y les fue bien. El objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de la trombólisis en la trombosis protésica de la válvula cardíaca, y se incluyeron los pacientes que tenían criterios clínicos y ecocardiográficos de trombosis de la válvula protésica. Los criterios clínicos fueron estos: disnea paroxística nocturna, ortopnea, congestión venosa, clics ausentes de la válvula protésica, conos y soplos estenóticos audibles. Y los criterios ecográficos se dividieron para la mitral y tricuspidia y para la aórtica. Para la mitral y tricuspidia se incluyeron los que tuviesen un área valvular menor de 1.5 centímetros cuadrados, un gradiente diastólico mayor a 10 milímetros de mercurio, y para la aórtica un gradiente sistólico máximo mayor de 50 milímetros de mercurio y un movimiento valvular. El movimiento valvular se evaluó mediante ecocardiograma transesofágico. De esta manera, la terapia trombolítica que se usó fue la streptoquinasa recombinante endovenosa a una dosis de carga de 250.000 unidades durante 30 minutos, y luego se continuó una infusión a 100.000 unidades horas hasta obtener respuesta o completar unas 72 horas totales del tratamiento. Posterior a esto se inició heparina endovenosa continua a 1.000 unidades hora y luego cumadina después de 2 a 5 días y haber logrado un PTT adecuado con la infusión de heparina. Se hizo radiografía de tórax eco-TT Doppler al inicio y luego a las 24, 48 y 72 horas del inicio de la terapia trombolítica. La evaluación de la eficacia se hizo mediante ecocardiograma transtorácico y la respuesta clínica. Se consideró entonces una respuesta total, la normalización hemodinámica, que fue confirmada por los datos del ECO-TT, normalizando el gradiente transprotésico y el área de la válvula, la movilidad normal y la movilidad normal pues, del prospecto, y la respuesta parcial fue la mejora clínica significativa, pero sin recuperación completa de los criterios del ecocardiograma transtorácico. El fracaso se consideró cuando no había mejoría clínica. Y la respuesta total o parcial se consideró como un tratamiento exitoso en este estudio. Esta es la tabla 1 de las características de los pacientes, en términos globales muy similares. Sin embargo, recalco que existió una mayor proporción de pacientes con trombosis de la válvula mitral y efectivamente, como se comenta en la literatura, la mayoría de los pacientes tuvieron una anticoagulación inadecuada. Resalto también que la mayoría de pacientes en este estudio fueron mujeres. Cuando vemos la tabla de resultados, tenemos que se utilizó un tiempo total de 50 horas de infusión de la streptoquinasa para unas dosis totales aquí vistas, para una respuesta total de 62 pacientes de forma trombolizados, de forma exitosa. Sin embargo, cuando nos vamos a ver las complicaciones, tenemos que estas complicaciones estuvieron presentes realmente en 15 pacientes. Aquí se reportan las complicaciones más importantes, que fueron ocurridas en 9 pacientes. Los otros pacientes tuvieron complicaciones muy leves como fiebre, pues algo de malestar general, pero pues digamos no fueron significativas. Pero vemos que la mayoría de complicaciones de estos pacientes fueron dadas por embolia cerebral, periférica, hubo unos casos de muerte, choque cardiogénico y listo. Una cosa interesante de este estudio es que recopila otros estudios que se hicieron antes de esa fecha,
donde se usó también la terapia trombolítica para las trombosis de estas válvulas. Entonces vemos cómo la mayoría de los estudios, y pues señalo los dos estudios más grandes, la mayoría de esos estudios, cuando nos vamos a ver, las tasas de éxito fueron muy buenas, todos los pacientes, digamos, lograron desobstruir su válvula, pero cuando nos vamos a ver las complicaciones, pues ninguno de los estudios previamente evaluados se salvó de complicaciones como embolismo o hemorragia. Entonces, este estudio concluye que la trombolisis se considera fuertemente como primera línea de tratamiento para el manejo de las trombosis de las válvulas protésicas. Y a raíz de los estudios evidenciados previamente, se empieza a hablar del alteplasa como un medicamento que también pudiese servirnos para la trombolisis de estos pacientes. Sin embargo, en los protocolos en los que se usaron, la alteplasa pues fue usada con bolos y unas infusiones a un tiempo muy corto, y se vieron altas complicaciones embólicas, pero el autor concluye que pudiesen ser más asociadas no propiamente al trombolítico, sino a la forma en cómo este trombolítico se aplicó. En consecuencia, el grupo del doctor Özkan, que es un cirujano cardiovascular de Estambul, crearon este estudio publicado en el 2013. Este estudio es de un solo centro, es prospectivo, no fue aleatorizado, se incluyeron 182 pacientes con 220 episodios de trombosis valvular entre 1993 y el 2009. Se consideró un episodio como todo el periodo de tratamiento, que incluyeron todas las infusiones de trombolítico dados, independiente del éxito clínico o no. Y el objetivo era identificar el régimen más efectivo y seguro entre las diferentes estrategias de tratamiento trombolítico. De esta manera se incluyeron pacientes con trombosis de la válvula protésica obstructiva, no obstructiva con tromboembolismo sistémico reciente, no obstructiva asintomático, pero que tuviera un diámetro del trombo mayor a 10 milímetros, con accidentes cerebrovascular isquémicos. Se incluyeron solo si estaban estables por una evaluación neuroradiológica después de 3 semanas de anticoagulación seguidas y que no hubiesen tenido alguna conversión hemorrágica, y se verificó siempre con ecocardiograma transesofágico. Se excluyeron los pacientes que tuvieran una clara contraindicación para el tratamiento trombolítico, los que tuvieran trombosis no obstructiva, asintomática y sin antecedentes de tromboembolismo reciente, o que el trombo fuera menor a 10 milímetros, porque recordemos que estos pacientes generalmente se manejan con mejoría de la anticoagulación, y pacientes con obstrucción de la válvula protésica que no tuvieran evidencia de trombo en el eco transesofágico, que pudiesen tener alguna imagen, pero que no fuera concluyente para que fuera un trombo, sino que pudiese ser o un panus, o que existiera en la fluoroscopia un movimiento, digamos, anormal, que se consideraría como un mismatch paciente-válvula. Estas fueron las contraindicaciones para la terapia trombolítica, las absolutas, las relativas y cuando no existía ningún tipo de contraindicación, que se aplicaron en este estudio. Y estos fueron los grupos en los que se dividieron los diferentes pacientes. Se dividieron en 5 grupos. El grupo número 1, entre el 93 y el 97, fue sometido a una infusión de 3 horas de 1.5 millones de unidades de streptokinasa. Fueron 16 pacientes en 16 episodios, y se repitieron una vez 24 horas más tarde si era necesario, para una dosis total de 3 millones de unidades. En el grupo número 2, del 97 al 2001, se aplicó una infusión de 24 horas de 1.5 millones de unidades de streptokinasa. Se incluyeron 41 pacientes, 41 episodios, y se repitió una vez más 24 horas más tarde si era necesaria, para completar 3 millones de unidades en total. En el grupo 3, del 2001 al 2002, fue una infusión de 5 horas de 90 miligramos de alteplasa después de un bolo de 10 miligramos. Se incluyeron 10 pacientes, 2 episodios, y se repitió una vez 24 horas más tarde si era necesaria, hasta completar 200 miligramos en total. En el grupo 4, del 2002 al 2005, 6 horas de 50 miligramos de alteplasa sin bolo. Se incluyeron 27 pacientes, 27 episodios, y se repitió una vez 24 horas más tarde hasta 3 veces, y completar una dosis máxima de 150 miligramos si era necesario. Y finalmente el grupo 5, del 2005 al 2009, fue una infusión de 6 horas
de 25 miligramos de alteplasa sin bolos, se incluyeron 108 pacientes, 124 episodios, y se repetía una vez cada 24 horas más tarde hasta 6 veces hasta completar una dosis total máxima de 150 miligramos. De esta manera, los criterios para el éxito trombolítico se definieron en el trombo obstructivo, en ausencia de complicaciones mayores, fatales o no mortales. Fue una documentación Doppler de la resolución del aumento del gradiente y la disminución del área de la válvula, la mejoría clínica de los síntomas y la reducción del 75% en el diámetro mayor o el área del trombo. El éxito completo se definió cuando se cumplieron los 3 criterios, y el éxito parcial se definió como que se cumplía cualquiera de estos criterios, pues al menos uno y no los 3. En el trombo no obstructivo en ausencia de complicaciones mayores, fatales o no mortales, el éxito completo fue el 75% de reducción en el área y o la longitud del trombo, y el éxito parcial fue la reducción del 50 al 75% en el área y o la longitud del trombo. Para este estudio también se combinaron las tasas de éxito parciales y completas. Y en la definición de complicaciones fue mortalidad hospitalaria por todas las causas, complicaciones mayores no mortales que incluyeron ataque cerebrovascular isquémico, hemorragia intracraneal, embolia coronario periférica y sangrados que hayan requerido algún tipo de transfusión. Y las complicaciones menores no mortales fueron sangrados sin necesidad de transfusión y ataques isquémicos transitorios. Esta es la característica de los pacientes. La característica de los pacientes por cada grupo. En términos globales no hubo mayores diferencias entre los grupos. Vuelvo y recalco que la mayoría de los pacientes fueron mujeres. De resto, digamos que la mayoría de datos pues, son muy homogéneos. Cuando vemos la comparación de las tasas de éxito por subgrupos, vemos que tanto en los pacientes se vio una mayor tasa de éxito en pacientes femeninos y en pacientes que tuviesen un tiempo desde la cirugía hasta que se diagnostica la trombosis mucho menor. Por consiguiente, las tasas de fracaso fueron mayores en los pacientes que tuvieron un tiempo desde el momento de la cirugía hasta el diagnóstico de la trombosis mucho mayor, con una P estadísticamente significativa ya en un análisis multivariable. Pero cuando nos vamos a ver las complicaciones, vemos que en todos los grupos, excepto en el grupo número 5, presentamos algún tipo de mortalidad, por lo que se genera una P estadísticamente significativa comparativamente con el grupo. En complicaciones mayores no fatales no hubo ninguna diferencia en ninguno de los 5 grupos, al igual que en las complicaciones menores. En las complicaciones combinadas, que fueron las no fatales mayores y la muerte, también hubo significancia estadística comparativamente con el grupo 5, que le fue mejor, que recordemos que el grupo 5 fue al que se le aplicó la alteplasa a 25 miligramos sin bolo por 6 horas en infusión continua. Entonces, este estudio básicamente en tasas de éxito nos representa que todos los grupos de terapia trombolítica fueron exitosos en su objetivo primordial, que era desobstruir la válvula, con un alto porcentaje. Sin embargo, cuando nos vamos a ver las complicaciones, vemos que la diferencia entre los diferentes grupos radica principalmente en esto. Y vemos que efectivamente el grupo 5, con el régimen antes propuesto, pues implica una menor cantidad de muertes, ninguna, y una menor tasa de complicaciones mayores, a pesar de que no sea estadísticamente significativo. Cuando vemos la comparación combinada de complicaciones por subgrupos, vemos que los pacientes que tuvieron antecedente de stroke fueron pacientes que tuvieron mayores complicaciones en estos regímenes de terapia trombolítica. Ahora, de los grupos, del grupo 1 al grupo 5, vemos cómo se comportan las tasas de éxito, las tasas totales de complicación y las tasas combinadas de complicación. Entonces vemos que en el grupo 5, en general, todas las terapias, cuando nos vamos a ver el éxito, todas las terapias en todos los grupos fueron relativamente exitosas, pero cuando nos vamos a ver las complicaciones, vemos que disminuyen
porque en el grupo 5 pues, se presentaron menos complicaciones de muerte y menos complicaciones fatales. Se concluye entonces que la infusión lenta de 25 miligramos de alteplasa sin bolo pareciera ser más segura como régimen trombolítico en pacientes con trombosis de la válvula protésica sin, ningún impacto en cuanto a la efectividad del tratamiento. A raíz de este estudio, entonces, el mismo grupo del doctor Oscan crea el Prometee Trial, publicado en el 2015. Este estudio fue un estudio observacional, prospectivo, no aleatorizado, de un único centro, donde se incluyeron 114 pacientes con 120 episodios de trombosis de válvula protésica. 108 para el primer episodio y ser readmitidos por trombosis. El objetivo era evaluar la eficacia y seguridad de un nuevo régimen de terapia trombolítica, que en este caso era una infusión ultralenta para 25 horas, de dosis bajas de 25 miligramos de alteplasa, y ver cuáles eran los predictores de resultados. Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión son los mismos que en el Troya Trial, lo mismo que las contraindicaciones para la terapia trombolítica. Y la terapia trombolítica, en ausencia de contraindicaciones, se administró como terapia de primera línea a todos los pacientes que tuviesen un trombo obstructivo, un trombo no obstructivo, con o sin antecedentes de tromboembolismo reciente, pero que tuvieran un diámetro de trombo mayor a 10 milímetros. Y para los pacientes que ya estaban en anticoagulación con warfarina, cuyo INR era de 2,5 en el momento de ingreso, pues la warfarina se suspendió hasta esperar que el INR bajara por debajo de 2,5 para iniciar la terapia trombolítica. Los criterios para el éxito trombolítico fueron dados también en el obstructivo como en el no obstructivo, al igual que en el Troya Trial. Y el éxito, pues fueron que se cumplieran los 3 en la parte obstructiva. Ese fue el algoritmo que se propuso para ese estudio. Después de que se hiciera el diagnóstico en la parte obstructiva, se esperaba que el INR estuviera por debajo de 2,5. Si estaba superior a este y el paciente tenía una trombosis, se iniciaba los 25 miligramos de alteplasa para 25 horas en infusión. Se hacía, en el caso del obstructivo, una revaloración con ecocardiograma transtorácico a las 12 horas de haberse iniciado la infusión, y se determinaba entonces si había una mejoría de la obstrucción. Entonces se hacía inmediatamente un ecocardiograma transesofágico. Si había resolución completa de la obstrucción, pues entonces se detenía la infusión, se iniciaba la infusión de heparina no fraccionada y la warfarina para lograr niveles óptimos de anticoagulación. Si el éxito era parcial, entonces se determinaba si el trombo era menor de 10 milímetros, pero pues era un éxito parcial, pero el trombo era menor de 10 milímetros, pues entonces se suspendía la infusión y se continuaba la anticoagulación. Pero si el trombo continuaba mayor de 10 milímetros, se continuaba la infusión de heparina con intervalos, digamos, entre episodios de trombolisis, se iniciaba infusión de heparina no fraccionada de forma continua. Si ya era exitoso, se detenía, se iniciaba anticoagulación. Si el éxito era parcial, se detenía de todas maneras y se iniciaba la anticoagulación. Y si había falla porque no se destapaba la válvula o porque si el paciente presentaba una complicación como sangrado, muerte, descompensación hemodinámica, pues el paciente entonces se detenía la trombolisis y era llevado a cirugía. En el caso de que a las 12 horas de revalorarlo con el eco transtorácico el paciente continuaba con signos de obstrucción, entonces se continuaba la infusión hasta completar las 25 horas, se hacía el ecocardiograma, se hacía un ecocardiograma transtorácico y nos íbamos nuevamente pues a esta parte del algoritmo. Si continuaba la obstrucción después de 25 miligramos de alteplasa, entonces se repetía la infusión y nos íbamos a esta parte de acá abajo, y en caso de que existiera un deterioro agudo o no hubiese mejoría en la obstrucción, pues entonces el paciente era llevado a cirugía. Y en el caso de los trombos no obstructivos, si el trombo era no obstructivo y mayor a 10 milímetros, entonces se iniciaba la infusión de alteplasa para 25 horas completas y después de las 25 horas se hacía la evaluación, pero con ecocardiograma transesofágico inmediatamente.
Y ahí se analizaba, si había un éxito completo, se iniciaba la anticoagulación, si el éxito era parcial y el trombo era mayor de 10 milímetros, o si había una falla de la terapia trombolítica porque no había desobstrucción, o porque el paciente presentaba algún tipo de complicación, pues entonces se determinaba si el paciente era llevado a cirugía emergente o si el paciente podía continuar con las siguientes dosis de infusión de alteplasa hasta completar un máximo de 200 miligramos. Esta es la tabla de las características de los pacientes. No hubo mayor diferencia en los grupos, pero vemos que en los pacientes con NIHA 1 y 2 se incluyeron más pacientes que los pacientes con NIHA 3 y 4 y se incluyeron más pacientes con trombosis obstructivas que no obstructivas. Cuando nos vamos a analizar los riesgos relativos, vemos que los pacientes que presentaron fibrilación auricular, que tuvieron un NIHA clase 3 y 4, tuvieron mayor riesgo de complicaciones que los pacientes con otro tipo de antecedentes. Y cuando vemos en esta parte de aquí, el área del trombo también fue significativa para predecir la falla en la trombolisis. A una mayor área del trombo, mayor probabilidad de falla de la trombolisis. A una menor área de la válvula, una mayor probabilidad de fracaso en la trombolisis, y a un mayor tiempo, el DCA sería el tiempo subóptimo de anticoagulación. Eso quiere decir los pacientes que en el momento se vio el último INR que estuviera bueno para ese paciente y se determinaron cuánto tiempo pasó hasta que se tuviese un INR que fuera subóptimo. A más tiempo de INR subóptimo o anticoagulación subóptima, había mayor fracaso en la trombolisis. Cuando vamos a ver la comparación entre los grupos específicos, vemos que por análisis multivariable, solamente los pacientes que presentaron un NIHA clase 4 fueron predictores independientes de riesgo en la falla de la trombolisis. Entonces, aquí vienen varias preguntas porque pues, generalmente los pacientes NIHA clase 4 pues, son los pacientes que están mucho más comprometidos, incluso en la parte hemodinámica. Cuando vemos esta comparación de éxito y complicaciones, vemos que los pacientes que se sometieron a este protocolo no recibieron solamente un esquema de trombolisis. Recibieron para completar un máximo de 200 miligramos de alteplasa, pudieron recibir hasta 8 esquemas de trombolisis. Eso quiere decir, pues, casi prácticamente 8 días en terapia trombolítica continua, en el caso de que se haya, digamos, que se haya prolongado y que, digamos, no hubiese tenido éxito y no se hubiera complicado. Pero vemos que, pues, efectivamente, a mayor número de sesiones, pues, efectivamente, el éxito, pues, aumenta y lo reportan como un éxito global del 90% para este esquema de terapia trombolítica, con un porcentaje de complicaciones del 6.7%. Entonces, en este estudio, las complicaciones ocurrieron en 8 episodios para un total de 6.7%. Un paciente se murió, complicaciones no mortales mayores en 4 y menores en 3. Y como les decía anteriormente, se necesitó más de una sesión de alteplasa en 93 casos, o sea, en el 77.5% de los casos. Miren que con una sola terapia, pues solamente logramos un éxito casi del 20%, pero sí, el valor medio de las sesiones de terapia trombolítica fue de 2, en un rango de 1 a 8, y la dosis media fue de aproximadamente 64, más o menos 48 miligramos, o sea que más o menos nos movemos en el rango de 1 a 4, más o menos necesidad de terapias. Ahora, extrapolemos este estudio pues en pacientes que están inestables, pues digamos, tener un paciente en terapia trombolítica 48 horas, digamos que fuera un promedio aceptable y en el mejor de los casos, a un paciente que está inestable por una trombosis de válvula protésica, pues entonces uno empieza a pensar si efectivamente este tipo de regímenes trombolíticos son los adecuados para estos pacientes que están inestables. Ya vimos hasta ahora entonces, bueno, se concluye que efectivamente, incluso lo concluyen como si fuera una sola y única dosis de 25 miligramos de alteplasa, pues cuando ya vemos que efectivamente no es así, con una sola dosis aparentemente no es suficiente. Y se identifica que estos pacientes se benefician de esta terapia trombolítica, excepto en aquellos pacientes con un NIHA clase 4, o sea, los pacientes
que están más críticamente enfermos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos que aparentemente la trombolisis puede ser la primera línea de tratamiento para este tipo de pacientes. Tenemos que, como lo vimos anteriormente, todos los protocolos de trombólisis son efectivos, independiente del que usted use y a los tiempos que usted los use, todos los protocolos trombolíticos van a ser efectivos, pero la diferencia pues va a radicar en los efectos adversos de cada protocolo. Y aparenta ser que el protocolo ultralento con alteplasa de 25 miligramos para 25 horas pareciera ser el más indicado, no para pacientes con NIJA clase 4, y pareciera ser el más indicado por la baja tasa de efectos adversos y de complicaciones que trae este protocolo. Pero entonces volvemos nuevamente a la pregunta, ¿pero qué sucede pues con los pacientes inestables o con una insuficiencia cardíaca grave que se nos presentan a los servicios y que tienen este tipo de patologías? Entonces resulta que se incluye también el doctor Oscan y un grupo más grande. En el 2004, este grupo ya había publicado este estudio donde se evaluó, un estudio retrospectivo donde se evaluaron 107 pacientes desde 1985 hasta el 2001 para un registro de 14 centros con el objetivo de evaluar si la cuantificación de la carga de trombos con el ecocardiograma transesofágico puede ayudar a estratificar el riesgo de los pacientes sometidos a trombolisis de la trombosis de las válvulas protésicas. Se incluyeron entonces los pacientes con la sospecha de trombosis con obstrucción valvular protésica por ecocardiografía Doppler o formación de trombos de la válvula con o sin obstrucción, pero que hayan sido vistos con ecocardiograma transesofágico, que existiera la disponibilidad del ecocardiograma transesofágico antes de la trombolisis y que efectivamente pues el paciente vaya a ser candidato y que haya sido llevado a terapia trombolítica. De esta manera, entonces, en el análisis ecocardiográfico se cuantificó el tamaño, la longitud y el área más grande de la masa visto en cualquier vista, la movilidad, la extensión más allá del anillo valvular y la ecogenicidad de lo que se veía. La definición de resultados se evaluaron en un plazo de 1 semana hasta 2 después de la terapia trombolítica y se definió el éxito hemodinámico completo como el retorno del gradiente transvalvular al rango normal, el éxito hemodinámico parcial como una mejoría parcial en el gradiente pero sin una normalización completa, y el éxito clínico fue el éxito hemodinámico pero sin complicaciones clínicas. De esta manera, esta es la tabla de los pacientes que se incluyeron, todos, digamos, muy homogéneos. Y cuando vamos a ver los hallazgos los hallazgos ecocardiográficos de estos pacientes, vemos que todos los pacientes antes de la terapia trombolítica tenían gradientes medios de todas las válvulas elevados. Y después de la terapia trombolítica, todos los gradientes mejoraron sustancialmente con una P estadísticamente significativa. Pero entonces, cuando nos vamos a analizar los resultados de la terapia trombolítica acorde a la clase NIJA, vemos que los pacientes con NIJA 3 y 4, todos tenían una buena respuesta hemodinámica, o sea, a todos les sirvió la terapia trombolítica, pero miren la proporción de complicaciones que se presentaban en los pacientes con clase 3 y 4 del NIJA. Tenían alguna complicación, complicaciones embólicas, muerte. Y cuando vamos a analizar en este estudio, que es la parte más importante, cuando vamos a analizar los parámetros clínicos, vemos que la historia previa de stroke, la presencia de choque y la clase de NIJA 4 a la presentación tenía un mayor porcentaje de complicaciones con P estadísticamente significativas. Y a partir de este estudio se determina que si usted evidenciaba que el área del trombo que usted evaluaba en el ecocardiograma transesofágico era mayor de 0.8, estos pacientes tenían una mayor proporción de complicaciones a la terapia trombolítica. Ojo, no estoy hablando de que estos pacientes vayan a fracasar en la terapia trombolítica. Estoy hablando de que estos pacientes se van a inherentemente con un alto porcentaje complicar si yo los someto a terapia trombolítica. De igual manera sucedió con la extensión del trombo más allá de la válvula y con imágenes hipoecoicas que pues la explicación es que no pudiesen corresponder esa imagen a un trombo, sino por ejemplo a un panus, y pues efectivamente
lo estoy sometiendo a trombolisis que no me le va a servir y se va a someter a todas las complicaciones de la terapia trombolítica. Cuando vemos en este gráfico la proporción de complicaciones con estas rayitas y las muertes en negro respecto al área del trombo, vemos que a mayor área del trombo, pues vamos a tener mayor porcentaje de complicaciones y mayor porcentaje de muerte en todos los pacientes. Cuando vemos en esta primera gráfica por la clase NIJA, vemos que los pacientes que tuvieron un área de trombo menor de 0.8 y un NIJA 1 y 2, pues ninguno tuvo mayor complicación cuando fue sometido a la terapia trombolítica. Pero cuando el trombo era mayor de 0.8, en tanto NIJA 1 y 2 como NIJA 3 y 4, pues el porcentaje de complicaciones iba aumentando y en el NIJA 3 y 4 había también ya proporción de muertes, incluso así el trombo fuera menor de 0.8, solamente por tener una clase NIJA 3 y 4, pues ya tenía, digamos, un factor de riesgo aumentado para complicaciones. Y cuando vemos, perdón, esto es en complicaciones, y cuando vemos en muerte, pues vemos que el NIJA 3 y 4, pues efectivamente tenía mayor proporción de complicaciones y mayor proporción de muerte, solamente evaluando el área del trombo por el ecocardiograma transesofágico. De esta forma, este estudio concluye que el tamaño del trombo es un factor predictor independiente del resultado de la terapia trombolítica de estos pacientes y puede identificar los grupos que son de bajo riesgo para trombolisis, independiente de que la severidad de sus síntomas sea menor o sea mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en la evaluación de estos pacientes realiza un ecocardiograma transesofágico y el paciente está muy sintomático, puede tener, digamos, un trombo obstructivo, pero está muy sintomático, pero el trombo resulta ser menor de 0.8, la posibilidad de que el paciente le vaya bien, pues aumenta, a menos de que su NIJA vaya aumentando, pero si digamos, si tiene un área de trombo menor de 0.8, el porcentaje de complicaciones puede disminuir. De esta manera, entonces, pues a mí me surgió la pregunta de que, pues si efectivamente estos pacientes, yo debo someterlo a terapia trombolítica y si realmente estos pacientes son candidatos para que yo los maneje con este tipo de terapia, o si efectivamente, pues ya vimos que todas las terapias funcionan, que todas se diferencian por el tipo de complicaciones, pero pues la terapia trombolítica que existe actualmente aparenta ser muy mala para los pacientes que están muy enfermos. Entonces yo digo, bueno, y si llevamos a estos pacientes mejor a cirugía de forma emergente y no los sometemos a terapia trombolítica, entonces les traigo este metaanálisis que fue publicado el año pasado, donde el objetivo era evaluar la mortalidad definida como muerte por terapia trombolítica o cirugía por la trombosis de la válvula protésica. Se incluyeron 15 artículos con 1.235 pacientes, 529 en el grupo fibrinolítico y 706 en el grupo de cirugía. Los objetivos secundarios fueron eventos tromboembólicos como accidente cerebrovascular, AIT, embolia periférica, sangrado mayor, recurrencia de la trombosis de la válvula protésica o fallo en la terapia trombolítica. Se incluyeron estudios observacionales prospectivos, retrospectivos y se descartaron pues, el resto de estudios que no cumplieran con los criterios de inclusión. Se incluyeron en total 15 estudios. Esta fue la distribución de los estudios. Vemos que la mayoría de los estudios que se incluyeron, una amplia proporción de pacientes eran NIJA clase 3 y 4, en el resto no se reportaban, y la mayoría de los pacientes tenían un compromiso del lado izquierdo del corazón. Hay mucho riesgo de sesgos en los diferentes estudios, fueron muy heterogéneos y la mayoría de los estudios fueron observacionales, ya que no habían muchos ensayos clínicos aleatorizados, entonces el riesgo de sesgo pues fue alto. Y pues cuando vamos a hablar del riesgo relativo, vemos que en mortalidad, entre la terapia trombolítica y la cirugía, aparentemente no existe ninguna diferencia significativa en ambas terapias. Ojo, hago la salvedad
de que en este estudio no se especifica de que los pacientes que hayan sido sometidos a terapia trombolítica o a cirugía pues hayan estado en un grado de inestabilidad severo, no se especifica. Cuando vamos a ver la comparación de eventos tromboembólicos entre la terapia fibrinolítica y la cirugía, vemos que pues, aparentemente a los pacientes que se llevan a cirugía, los eventos tromboembólicos son mucho menores en comparación con la terapia fibrinolítica. Y cuando vamos a ver sangrado, también vemos que a los pacientes que se someten a cirugía, pues aparentemente tienen menos sangrado que los pacientes que son llevados a terapia trombolítica. Y cuando vamos a ver recurrencia de la trombosis, que es una de las principales complicaciones de la terapia fibrinolítica, vemos también que a favor de la cirugía, aparentemente hay menos tasas de reincidencia de la parte tromboembólica. De esta manera, este estudio sugiere o concluye que la cirugía parece ser segura y con menos complicaciones que la terapia trombótica y que pudiese ser considerada como una primera línea de tratamiento. Otra salvedad. La mayoría de los estudios que se incluyeron en este metaanálisis fueron de centros donde tenían experiencia, por supuesto, en las intervenciones quirúrgicas de válvulas protésicas. Por supuesto, y el estudio hace la claridad de que pues, estos pacientes deberían ser manejados en este tipo de centros que tengan experiencia en el manejo, en el reemplazo valvular y en el manejo de sus complicaciones. Pero con base pues, en estos resultados, en el 2021, las guías de la SC y de la EACTS en el manejo de la enfermedad de la válvula cardíaca sugieren que con un nivel de evidencia 1B, que los pacientes que llegan críticamente enfermos con una trombosis de la válvula protésica deberían ser llevados a intervenciones quirúrgicas emergentes. Si no tiene, por supuesto, ninguna contraindicación y ninguna comorbilidad que haga que la intervención quirúrgica le aumente la mortalidad. De igual manera, con un nivel de evidencia 2AC para pacientes que tienen un trombo no obstructivo mayor de 10 milímetros. Y para pacientes que tienen trombosis bioprotésicas, pues que sería, digamos, como otro tema aparte, se sugiere es anticoagulación antes que pensar en la intervención. Ya finalizando esta primera parte, digamos, una de mis primeras conclusiones es que aparentemente habría que hacer una búsqueda y ver si estos pacientes se benefician es más de intervención quirúrgica que de terapia trombolítica y habría que ver con mayor detalle los estudios que se sugieren y que comparan la terapia trombolítica con la cirugía y ver si hay estudios donde sí se incluyan pacientes con inestabilidad hemodinámica y pacientes críticamente enfermos. Como conclusiones, entonces, tenemos el Actilice es aparentemente el tratamiento de elección para los pacientes que cursan con obstrucción, con trombosis de la válvula protésica en un esquema de 25 miligramos para una infusión ultralenta de 25 horas, que está perfecta para pacientes con INJA clase 1 y 2 y con un trombo, con un área del trombo menor de 0.8. Aparentemente pudiese ser eso los pacientes de elección para esta terapia trombolítica. El ecocardiograma transesofágico, como lo vimos anteriormente, es una herramienta que me va a permitir predecir qué tipo de pacientes van a tener un menor riesgo en la terapia trombolítica, un menor riesgo en cuanto a complicaciones y no en cuanto al éxito, porque ya vemos que el éxito es bueno para todos. Pero sí, yo ya con el ecocardiograma transesofágico, inmediatamente yo puedo saber qué pacientes realmente no se van a beneficiar de la terapia trombolítica. Esta patología requiere, por supuesto, de un manejo multidisciplinario y la idea es, digamos, hacer un consenso con la mayor cantidad de especialistas que sean, digamos, relevantes en el área para poder definir, según los datos ecocardiográficos, los datos clínicos, la situación clínica y las comorbilidades del paciente, cuál sería la mejor elección y cuál sería la mejor terapia cuando se presenten con una trombosis y, aparte de eso, inestables. Y pues recordar que estos pacientes per se lleven a terapia trombolítica o se lleven a cirugía, cuando ya se presentan
con una trombosis y de forma inestable, con insuficiencia cardíaca grave o muy avanzada, pues per se ya tienen una mortalidad muy alta y es algo que debemos tener presente. Y finalizo con esta frase que dice que los médicos, como la cerveza, mejor cuanto más viejos, y no hago referencia solamente a la edad, sino a la experiencia clínica que se requiere para la evaluación de estos pacientes que son complejos, donde la evidencia a veces es limitada, donde se necesitan tomar decisiones en muy poco tiempo y donde las decisiones que se tomen pues pueden impactar positiva o negativamente en estos pacientes. Eso sería todo.